Buenas noches, aquí estamos con Yamaira Bonilla y Sofía Narváez y esta noche vamos a hablar acerca de la literatura infantil, para lo cual hemos preparado algunas preguntas para hacer una conversación o un podcast en la que podamos interactuar acerca de este tema. La primera pregunta es, ¿qué libros considera que son los más comunes? ¿Alguien que quiera responder? Bueno, de mi parte yo creo que los más comunes son tal vez las fábulas o los cuentos infantiles, los tradicionales. Ejemplo, La Caperucita Roja, Los Tres Cerditos, los libros que más se manejan en las escuelas. Yomi, ¿tú consideras alguno? Los de aventura también son comunes. La mayoría parte del tiempo son comunes los de aventura y los... em, igual así mismo, las fábulas, así como tú mismo decías. Exacto. Bueno, Ok. yo alguno que leía cuando era pequeña, o sea, lo que más leí fueron fábulas. Esas, las famosas fábulas de Sopo. Me leí casi todas. Ya. Están buenas. Ok. ¿Qué libros ustedes consideran que son los más útiles? Por ejemplo, en mi caso, yo creo que las fábulas son muy útiles porque dejan como una, no recomendación, ¿cómo se diría? Como Moraleja. una enseñanza o una moraleja, exacto. ¿Ustedes? Sí, diría que también. Y los cuentos, Sí, y también los cuentos. Ajá, eso iba a decir también. pero depende. Yo pienso que los cuentos va de acuerdo a la edad. Porque no le va a salir un cuento de, qué sé yo, El Principito a un niño de 3 años. Tienes que ¿Sabes que tener. discrepo Exacto, un poco sí. de eso? Porque no es tanto basado el cuento, sino en cómo lo relatas y cómo tal vez lo transformas para la edad adecuada. Claro que podemos discrepar con un libro o una novela, pero tal vez los cuentos o las historias sí pueden ser para niños independientemente de la edad, de acuerdo a cómo lo cuentes. Ese es mi punto de vista. Sí, exacto. Por ejemplo, recientemente mi cuñada estaba o sea, estaba leyéndole una historia y ella se inventaba una historia de un cuento en inglés. El cuento es en inglés y le leía, o sea, le hacía la historia a ella en español, pero en cambio inventándose algo o diciendo algo acerca de los dibujos, solo viendo los dibujos. Entonces, yo pienso que es parte también, ¿no? De cómo le cuentes al niño, no solo, no viendo cómo es la historia en sí, sino cómo tú puedes compartirle al niño el libro La historia, que estás leyendo. sí tienes toda la Exacto. razón. Les Sí. tengo otra pregunta. ¿Qué temas creen ustedes que son los más adecuados para manejar con niños, en este caso de inicial y preescolar? Yo no sabría qué temas exactamente. Para darles ejemplos, no sé cuál ahorita, pero yo creo que igual los que serían importantes, o los más relevantes, los que te dejan una enseñanza o una moraleja, algo que llegue al niño. Yo Yo creo pienso que los que libros que enseñan un valor específico o que tal vez te enseñan sobre alguna problemática social o vivencia que ellos tengan, por ejemplo, el divorcio o los tipos de familias, ese tipo de cosas son exactamente, adecuados para esos sí. niños porque les enseñan de una manera más, se puede decir, más infantil, un tema que es un poquito más amplio para gente un poco más adulta, pero de una u otra manera les enseñan lo que significa estar en ese tipo de situación. ¿Tú qué crees, Yomi? Sí, exactamente lo que yo te iba a decir acerca de los libros que pueden ser adecuados, también puede ser buscar unos libros que hablen acerca de, por ejemplo, cuando vas a iniciar una clase, siempre tienes que, bueno, yo, en mi perspectiva, yo siempre he sido así, ¿no? Siempre para un inicio de una clase primero se saluda, ¿no? Yo tenía anteriormente, cuando yo trabajaba antes, yo tenía, mis niños no saludaban. Ellos no saludaban para nada, para nada, para nada, y yo me inventé una historia del saludo, o me inventé, bueno, no una historia, sino me dieron una capacitación acerca del saludo, y yo les di esto a los niños. Entonces yo creo que los temas adecuados para hablar podría ser, yo pienso, ¿no? Que uno de los principales sería el saludo, el aseo, y bueno, esos yo creo los más principales. No sé si puede ser, esa es mi perspectiva, no sé. Sí, sí está muy bien, Yomi.
Les tengo otra pregunta. ¿Qué temas se deben evitar? En mi caso, yo creo que los temas que se deben evitar, no porque sea un tema malo, sino más bien porque es un tema polémico y es un tema un poco familiar, porque no sabemos a la final cómo será cada familia en sí, son los temas religiosos o los temas que involucran ya otro tipo de familias, enfocándonos más en las familias homoparentales y ese tipo de relaciones. Yo pienso que eso no es que no se deba hablar, tal vez se deba hablar en algún momento, pero se debe evitar para no crear conflictos con la familia, o al menos ese es mi punto de vista. ¿Ustedes qué piensan? Yo, yo sí estoy de acuerdo con eso, pero también algunos temas que yo pienso que se debería evitar es, pero más para los chiquitos, sobre lo que es cosas paranormales, sobre fantasmas, monstruos, porque al final uno no sabe cómo va a reaccionar y se pueden asustar y luego las pesadillas, esas cosas. Y Sí, yo también también pienso lo siempre, mismo. o sea, si vamos a hablar acerca de un libro de que, ay, si el tal niño lo, qué sé yo, se convirtió en un hada, cosas así. O sea, siempre aclarar que no es real, o sea, que eso en nuestra vida real no existe. Sí, Claro, para aparte que también hay los que niños tomar, no... Ajá. sigue, Tom. Sí, eso digo que para evitar hacer algunos temas, por ejemplo, como decía, la fantasía, ¿no? Como una vez escuché que decía que al niño hay que hacerle eh, que el niño viva en el real, o sea, como educadores nosotros debemos hacer que el niño pueda vivir el realismo, o sea, que viva en lo real, o sea, no en la fantasía, sino que vea el realismo, o sea, vea la realidad a su alrededor. Eso puedo decir, yo no sé. Sí, es verdad. Ajá, Aparte hay que sí, tomar porque muy en sí, cuenta que los niños no saben diferenciar a cierta edad lo que es real y lo que es fantasía. Entonces pueden llegar a exacto, confundirse. sí. A ver, les tengo otra pregunta, ¿ya? ¿Cuál es la estrategia más común usada en clases? En mi caso, yo pienso que son títeres, teatro y la básica para contar un cuento, que es sentarse en circulito, leer el cuento y enseñar los dibujos, modulando la voz y cambiando voces. Para mí esas son las tres técnicas más usadas. Para mí una estrategia que se me hace súper buena para contar cuentos es que uno mismo vaya contando el cuento como se imagine y a través de imágenes también. O sea, igual sentarlos en un círculo, a cada uno darle una imagen en que vaya contando de acuerdo a la imagen el cuento que cada quien prefiere. Ujú. Sí, para que interactúe, es cierto, muy bien. Sí, es cierto. Ok, les tengo ya las últimas preguntas. ¿Cuál es la metodología menos acertada para abordar la literatura infantil? Yo considero que tal vez la típica profesora que se para al frente, abre el cuento, lo lee para sí misma y ni siquiera se preocupa de cómo transmitir la historia. Para mí esa sería una metodología muy poco acertada porque los niños, la verdad es que se distraen muy rápido y no le están tomando nada de atención al cuento. Pienso que el cuento es algo que tienen como que vivirlo, experimentarlo para que se adentren a la historia. ¿Ustedes qué consideran? Igual pienso que es cuando no se transmite bien el cuento. Y uno también tiene que saber cómo contar un cuento, alzar la voz, porque hay veces que los niños se Al- distraen y no atienden. Sí, exactamente, sí, porque al leer un libro debes transmitirle una emoción, yo pienso, ¿no? Que debemos transmitirle em, una emoción, el tono de voz, como tú decías, que debemos, o sea, más que todo debemos hacerle sentir lo que estamos leyendo, no leer porque estamos ahí hecho piedra y leemos por leer. No se va a aburrir, una se va a aburrir, otro no va a entender y, y porque el niño aprende mejor cuando visualiza bien las imágenes del libro, puede ser. Sí, eso es verdad. Y llegamos a la última pregunta que dice, ¿cuál es la metodología más acertada para abordar la literatura infantil? Bueno, en mi caso yo pienso que, o algo que yo hacía mucho en clase cuando todavía estábamos de modo presencial, era que yo les hacía a mis niños sentarse en círculos y yo me levantaba y caminaba alrededor con el cuento, pero yo les iba haciendo como efectos de sonidos o mímicas o les iba como que haciéndoles diferentes voces o tocándoles, por ejemplo, la mejilla, o sea,
de acuerdo a lo que decía el cuento. Entonces, claro, ellos siempre estaban a la expectativa de qué va a pasar en la historia. Eso es algo que yo hacía bastante para que no se aburran y para que les guste la hora del cuento. ¿Ustedes? Yo cuando contaba cuentos, cuando trabajaba, lo que yo hacía era, por ejemplo, em, más o menos, por ejemplo, le ponía, o sea, yo hacía, ¿no? Por ejemplo, el cuento, les ponía el cuento, ¿no es cierto? Les leía y comentaban ellos qué es lo que entendían del cuento y toda la cosa, ¿no es cierto? Y lo que yo hacía también era que en un papelote ellos puedan mediante fichas o alguna imagen así, puedan poner en orden la historia para que ellos puedan interactuar y no se aburran más que todo no se aburran en el momento de la clase, ni tenerles de sueño, ni nada de eso. Entonces, esa es una estrategia que yo sabía utilizar cuando trabajaba. Claro, sí te entiendo. ¿Y tú, Sol? Yo creo que una estrategia buena también es como preguntarles a ellos qué cuento quieren leer para que se emocionen, para que les atraiga más a la hora de contarles el cuento. Ok, me parecieron muy buenas sus opiniones. En este caso yo pienso que sería el final de este podcast. Se les agradece a todas las integrantes del grupo por sus opiniones relevantes e importantes. Ha sido un gusto y hasta luego.